¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Irving Ramírez, responsable del área de marketing del grupo Splitel. Y a nombre de Fibromex Electronics les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Mediciones en redes PON, en el cual se abordarán las diferencias que existen entre los métodos de medición y particularidades de equipos entre una red PON en comparación con una red de fibra óptica tradicional. Esta sesión, como ya es costumbre, estará dirigida por el ingeniero Víctor Chávez, coordinador de entrenamiento de la marca Optronics, que con más de 5 años de experiencia impartiendo capacitaciones sobre soluciones de telecomunicaciones en los sectores de telecom, CATV, infraestructura y gobierno, y que durante los últimos meses ha participado activamente en este programa de seminarios virtuales que la marca Optronics ha traído para todos ustedes. Hola Víctor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irving? Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias, Víctor. También para este tema contaremos también, con la participación especial del ingeniero Fernando Rodríguez, quien es ingeniero de infraestructura en redes de la marca Optronics. Cuenta con más de 10 años de experiencia como jefe de proyectos en instalación de redes de fibra óptica, cableado estructurado, redes PON y recientemente se ha desempeñado como ingeniero auditor y certificador de redes Optronics. Hola Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa de sesiones virtuales. Buenos días, Irving, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues bien, sin más preámbulo, los dejo con los especialistas de la marca Optronics, quienes nos compartirán sus conocimientos y experiencias en este tema tan interesante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Como bien lo comenta mi compañero Irving, el día de hoy vamos a ver primero lo que es la parte de qué es una red óptica pasiva. ¿Cuáles son sus características? Las características de una red óptica pasiva es un tipo de red con una arquitectura pasiva de punto a multipunto. Todos los elementos que la componen son elementos pasivos desde el punto de origen hasta el punto final. Tiene un alcance de hasta 20 kilómetros para la parte de transmisión desde el punto de origen hasta los usuarios finales. Es de mayor ancho de banda, que tiene un despliegue de 2.5 GHz de enlace descendente y ascendente de 1.25 para cada uno de los usuarios. El medio de transmisión de este tipo de red óptica pasiva es únicamente por fibra óptica monomodo. Como pueden ver aquí en un esquema que se ve, tenemos lo que es la distribución de nuestra red óptica pasiva, donde va a componer de un equipo transmisor, que es el punto de origen, a todo lo que es nuestra red óptica, en la cual ya no vamos a necesitar de ningún elemento activo. O sea, esto nos hace referencia a que yo ya no necesito tener repetidores, yo ya no necesito tener ningún otro elemento en el intermedio de mi red para yo poder llegar hasta mi usuario final y tener una distancia máxima de 20 kilómetros. Si bien aquí pueden ver los elementos que la va a componer, en el inicio vamos a tener un equipo concentrador que es una OLT, que es Optical Light Terminal. Este equipo es el que va a iniciar la transmisión de la red de fibra óptica. Por medio de este equipo vamos a concentrar todas las señales de nuestros carriers o todas las señales de los operadores que queramos distribuir, al igual que las señales de servidores, CATV, o sea, para lo que vayan a requerir este equipo, lo vamos a concentrar todos en este equipo OLT, para después hacer la distribución a través de sus puertos PON a todos los usuarios finales en las ONTs. Como punto intermedio vamos a tener todo lo que es la red pasiva, toda la red óptica pasiva o la red de distribución. Ahí está conformada por la parte de fibras ópticas, los splitters o divisores ópticos, empalmes, conectores y demás. Pero si se dan cuenta, no tenemos ningún elemento activo en este punto intermedio. Y como punto final vamos a tener los equipos ONT, Optical Network Terminal. Estos equipos van a ser los que van a recibir la información de la OLT y estos van a tener distintas características. Poseen distintos puertos, ya sea Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, puertos POTS para la parte de telefonía convencional, el puerto RF para la parte de CATV,
dependiendo de lo que ustedes vayan a requerir, está el modelo de ONT que van a ocupar. En un esquema de comunicación podemos verlo de esta manera. Este es un modelo sencillo de comunicación que tiene nada más 3 partes. Tenemos los transmisores, el receptor y el medio. Si se pueden dar cuenta, aquí tengo en ambos extremos un transmisor que se puede entender como un convertidor de medios. El medio, estamos hablando de que es la fibra óptica. ¿Ok? Así que este es un esquema sencillo para que nosotros podamos comprender la parte de la comunicación, de que necesitamos un equipo de inicio, un equipo final, pero en este caso el medio no tiene ningún elemento activo para que pueda llegar la información. Bien, uno de los elementos principales para una red óptica pasiva, y este es el elemento principal que debemos de considerar en este tipo de soluciones, es el divisor óptico, ya que este es el que este elemento nos hace que nuestra red sea enteramente una red óptica pasiva. Es un divisor óptico donde tiene una salida y tiene una entrada, perdón, y un n número de salidas. Estas salidas son salidas balanceadas. Aquí uno va a poder decidir si va a utilizar un divisor óptico de 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, dependiendo de la distribución y del diseño que vamos a tener en nuestros diseños para una red PON, ¿correcto? Sin este elemento, créanme que no es una red óptica pasiva si no podemos ver o visualizar el divisor óptico en alguna de estas partidas. Ahora, ¿cómo funciona una red PON? Aquí podemos ver en este esquema lo que es nuestra OLT, que va a recibir lo que son los servicios de Internet y todos los carriers y todos los servicios que vamos a estar enviando a nuestros usuarios finales. Toda la información que vamos a querer enviar a nuestro usuario final, vamos a concentrarla en los puertos de nuestra OLT. Una vez que ya tengamos esta información, entonces ahora sí, vamos a hacer la transmisión a cada una de nuestras ONTs. Si se fijan, en cada una de nuestras ONTs que están del lado derecho, vamos a estar recibiendo los datos. Si bien van a estar enviándose la información a todas las ONTs de forma al mismo tiempo, cada una de nuestras ONTs va a estar configurada previamente para recibir solamente cierta información que le corresponda a esta ONT. La información se va a configurar desde la OLT. La OLT vamos a configurar ciertos perfiles para las ONTs. A pesar de que todas las ONTs estén conectadas y en línea a la OLT, eso no quiere decir que todas van a recibir exactamente la misma información. Si yo, por ejemplo, quisiera solamente enviar cierta información a la ONT1 o a la ONT2, pero que la ONT3 en adelante ya no reciban esa información, yo eso lo configuro desde un perfil en la OLT. Y así sucesivamente se va a estar enviando, recibiendo y enviando. Si a esta parte yo le quiero adjuntar la parte de transmisión de video, que ya estamos hablando de una solución CATV, si se fijan en la parte de abajo, tenemos lo que es un convertidor óptico y un equipo EDFA. Estos equipos son necesarios para la parte de la transmisión de señales de televisión o señal de video hacia un solo sentido, porque ahí en este caso la parte de CATV es la transmisión solamente del video, es hacia solo un sentido. En este caso, si se fijan, la parte de datos, que es toda la información que yo voy a estar transmitiendo por la OLT, solamente se va a ir por las longitudes de onda de 1310 y 1490. Pero cuando yo ya quiero añadir lo que es la parte de video, voy a utilizar la longitud de onda de 1550. Cuando yo adiciono este equipo EDFA a la solución de mi red PON por medio de un WDM, yo voy a estar enviando también la misma información a todos los equipos, pero de igual manera
No todos los equipos van a ver la parte de la señal de televisión, porque eso yo lo voy a definir desde mi OLT. Yo lo configuro desde ese punto para que solamente los equipos que yo defina van a ver la información que yo les quiera proporcionar. Y esta información y esta configuración obviamente es modificable desde la OLT. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un escenario en donde tenemos nuestra OLT y tenemos nuestro primer nivel de spliteo o nuestro primer nivel de división óptica. Nuestro primer nivel de división óptica, aquí por ejemplo, en este concepto, lo tenemos que considerar de que va a ser el primer escalón que vamos a tener para poder dividir la señal en el número de salidas. Aquí lo más ideal es, ustedes tienen que considerar, dependiendo de lo que tienen que distribuir, ustedes tienen que considerar hacer una división por zonas o por áreas, en las cuales van a dividir esas áreas grandes después en pequeñas áreas más pequeñas. ¿Ok? Aquí en nuestro primer nivel de spliteo tratamos de abarcar 4 zonas y luego estas 4 zonas van a tener un mayor número de pequeñas subzonas para poder distribuir la cantidad total de los equipos que voy a poder tener. Es importante que cuando hagamos nuestros niveles de spliteo, por lo regular solamente manejar 2 niveles de spliteo, ya que excedernos de 2 niveles de spliteo nos genera demasiada atenuación y esto va a tener consecuencia en mucha pérdida de la potencia. Y pese a que sí, el equipo tiene una capacidad de transmitir hasta 20 kilómetros, si se encuentra con mucha atenuación en el camino, obviamente este rango de 20 kilómetros se va a ir disminuyendo progresivamente entre mayor atenuación y mayores elementos se vayan encontrando en el transcurso de la red. Por ejemplo, aquí tenemos otra clase de ejemplos en nuestra distribución, donde, por ejemplo, pueden ver ustedes que tenemos un primer nivel de spliteo del lado izquierdo, en donde vamos a llegar a cada una de las zonas principales. De ese primer nivel de spliteo, que yo empiezo de 1 a 4 o de 1 a 3 o de 1 a 2, yo voy a llegar a un segundo nivel de spliteo, que es el que ya va a llegar a mi usuario final. Por lo regular, ¿cuál es la forma de que aquí se puede plantear? Al hacer las zonas, podemos iniciar con zonas pequeñas de 1 a 4 o de 1 a 8 y ya después de ese punto hacer un segundo nivel de spliteo de 1 a 8 o de 1 a 16 para poder considerar tener 64 equipos o 64 usuarios, si ustedes lo quieren visualizar de esa manera, pero para mí son equipos, ya no son usuarios, porque hay que recordar que las ONTs pueden tener capacidad ya sea para 1 o para 4 usuarios en sus puertos Ethernet. Así que cuando yo hago esta división, yo necesito considerar que voy a tener al final la capacidad de 64 equipos. ¿Ok? Una vez que yo tengo estos 64 equipos, entonces ahora sí, en mi segundo nivel, yo voy a tener la capacidad de estos 64 equipos en esos puntos finales. ¿Esto va a reducir mi cantidad de cable? Sí. ¿Esto va a reducir la capacidad de la infraestructura? También. Y al final esto me va a optimizar el poder abarcar la mayor cantidad de usuarios en cada una de las áreas que voy a estar trabajando. Lo mismo se ve en un escenario más urbano, como es el que está del lado derecho, en donde tenemos la distribución de lo que son los registros o las cajas de los postes, que es del carrier, a lo que son las casas habitaciones. Cada una de estas casas o cada una de estas cierres de empalme están ubicados en ciertas zonas de cada una de las calles o cada una de las cuadras para que ésta tenga la capacidad de suministrarle en el número de servicios a los usuarios finales. Estas cajas obviamente están ubicadas o se tiene que planear esa ubicación para poder abarcar la mayor cantidad de la ciudad o de la zona metropolitana en este segundo nivel. Si quisiéramos hacer un tercer nivel de spliteo, ahí es muy poco recomendable, a menos de que cuando hagas tú un cálculo de atenuación te des cuenta que todavía tienes suficiente para poder hacer un tercer nivel de spliteo, ok, pero lo más recomendado es no hacer más de 2 niveles de spliteo.
Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, por su aportación. El ingeniero el día de hoy nos aportó sobre el preámbulo de una red con qué elementos le intervienen, algunos consejos que nos dio para la parte del diseño. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia sobre la parte de mediciones. ¿Qué puedo medir en una red, en especial en una red óptica pasiva? Bueno, en una red de fibra óptica, cuando cuando la red ya está conectada a un equipo activo o a una fuente de luz, vamos a poder medir la potencia que llega al final de esa red óptica o en un intermedio, cuánta potencia está llegando con respecto a la potencia de salida del transmisor o de esa fuente de luz. La potencia óptica la vamos a encontrar en unidades como dBms, que es una unidad logarítmica, o una unidad decimal, que es miliwatts. Regularmente los equipos activos y la parte de las fuentes de luz vienen especificadas en dBms. Por lo tanto, para yo realizar una correcta medición, debo de identificar las unidades correspondientes a la magnitud que quiero medir. De lo contrario, estaría realizando una medición inadecuada. Con respecto a la atenuación, que es uno de los factores, de los conceptos que más relacionamos con la parte óptica, bueno, la atenuación es la relación de la potencia de entrada y salida en un sistema, o viéndolo de manera logarítmica matemática, la atenuación está definida por 10, logaritmo base 10 de la potencia de salida entre la potencia de entrada. Y efectos de regreso de luz cuando está interviniendo un medio físico ajeno al núcleo. Bueno, cuando pasa esto, hay una disminución de potencia luminosa, que es atenuación o pérdida por inserción, y también hay un regreso de luz a través del mismo núcleo, lo cual debemos de cuidar que ese regreso de luz sea lo más bajo posible, ya que ese regreso de luz va a retornar, valga la repetición de la palabra, a su origen, que en este caso sería el transmisor. Y el transmisor no está diseñado para recibir, sino para enviar potencia luminosa. ¿Ok? Entonces, si regresa al transmisor una potencia luminosa alta, este puede sufrir algún daño, o si no, ya no un daño, bloquearse por efectos de protección. Bien, una vez que ya definimos la parte de las unidades, vamos a ver qué podemos medir o qué elementos podemos medir en una red de fibra óptica, en especial una red óptica pasiva. Nuestro estándar de medición TIA 526 nos recomienda que realicemos la medición en 3 momentos de nuestra implementación. Uno es previo a la instalación, donde debemos de validar que los elementos como fibra óptica, conectores, jumpers, divisores ópticos, etcétera, tienen los parámetros adecuados de atenuación, ya que si estos elementos no tienen los parámetros adecuados de atenuación, pues no tendría caso instalarlos, porque tendríamos que retirarlos posteriormente ya en el momento de la certificación. Entonces, vale la pena invertir un poco de tiempo en medir de manera independiente los elementos para garantizar que esos elementos que van a integrar a mi enlace de fibra óptica están en óptimas condiciones, están íntegros. Posteriormente que ya identifiqué que mis elementos que voy a instalar están funcionando de manera adecuada, tienen los parámetros adecuados de atenuación, bueno, los voy a instalar. Pero el valor de atenuación del elemento antes de la instalación y ya durante la instalación deben de ser los mismos. Si esto varía, aumenta la atenuación del elemento ya instalado, pues esto quiere decir que mi instalación está ocasionando esa atenuación adicional. Por lo tanto, yo tendría que indagar qué puede estar pasando. A lo mejor un radio de curvatura excesivo, un aplastamiento, etcétera. Y ya una vez que fui validando por tramo que todos los elementos conservaran esos valores aptos de atenuación, para realizar un entregable, la certificación de mi enlace de fibra óptica, debo de comprobar el funcionamiento, la atenuación que engloba todos estos elementos. ¿Ok? Entonces, en estos 3 momentos son lo que nos recomienda nuestro estándar TIA 526. Ahorita específicamente en el apartado 7A, ya que como lo mencionó el ingeniero Fernando, pues la aplicación de las redes ópticas pasivas solamente aplica a fibra óptica monomodo. Siendo así, tendría yo que validar la parte de las longitudes de onda que
voy a emplear en esta aplicación. También, como previamente se mencionó, una red óptica pasiva utiliza 3 longitudes de onda para transmitir. 1310 nanómetros en el canal de subida, 1490 nanómetros en el canal de bajada, y para la transmisión de video, o que a mí me gusta llamarlo señal de televisión, para que no se confunda con el video convencional, bueno, en esta utilizamos una longitud de onda en específico que es 1550 nanómetros. Por lo tanto, a mí me interesaría saber cuál es el comportamiento durante, más bien, mediante estas 3 longitudes de onda en específico. Ok, ¿y qué debo de saber con respecto a mi red óptica pasiva? Pues uno de ellos es la atenuación del cable. La atenuación del cable de fibra óptica está descrito por un elemento que, bueno, más bien lo vamos a describir como el coeficiente de atenuación. El coeficiente de atenuación es la atenuación que tiene nuestro cable de fibra óptica por kilómetro. Este coeficiente de atenuación en algunas aplicaciones podría ser despreciable cuando la longitud del enlace es muy corta. ¿Por qué? Si nos basamos en lo que nos dice nuestro estándar ANSI TIA 568.3-D, aquí nos hace la especificación de que no importa en qué longitud de onda esté transmitiendo, sino el tipo de cable que estoy empleando. Si estoy empleando un cable exterior monomodo, ese coeficiente de atenuación no debe de exceder el 0.4 dB por kilómetro. Si estoy utilizando un cable interior, este no debe exceder el 1 dB por kilómetro. Y si estoy utilizando un cable interior-exterior, el coeficiente de atenuación no debe de exceder el 0.5 dB por kilómetro, sin importar la longitud de onda en la cual yo estoy transmitiendo. Sin embargo, los parámetros de atenuación que nos definen los estándares son parámetros, máximos. Si nosotros nos vamos a la especificación, por ejemplo, de Optronics, nosotros en todos nuestros tipos de cable, ya sea interior o interior-exterior, que es su tercera versión, bueno, el coeficiente de atenuación no excede el 0.36 dB por kilómetro. Y en 1550 no excede el 0.24 dB por kilómetro. Entonces estamos por debajo de lo que nos define el estándar. ¿Qué sería lo adecuado? Bien. Ok. Posteriormente, algunos otros elementos que intervienen en mi red óptica pasiva son los empalmes de fibra óptica, sin importar qué tipo de fibra óptica sea, aunque mencionamos, nos vamos a enfatizar en la parte de la fibra monomodo, pues nuestro estándar también 568.3-D nos dice que sin importar qué tipo de empalme, porque recuerden que tenemos empalmes mecánicos y empalmes por fusión, el valor máximo de un empalme de fibra óptica no debe de exceder el 0.30 dB por cada uno de los empalmes. ¿Bien? Otro elemento que puede intervenir en mi red óptica pasiva son las acoplaciones, que es la unión entre dos conectores. Bueno, esta pérdida por inserción o esta atenuación que ocasiona esa alineación mecánica no debe exceder el 0.75 dB por cada acoplación. Posteriormente tenemos conectores solitos. Un conector solito lo vamos a encontrar al inicio y al final de nuestro enlace. También basado en TIA 568, la pérdida por inserción o la atenuación que me debe de respetar cada conector, sin importar qué tipo de conector sea, SC, ST, E2000, FCLC, etcétera, su atenuación no debe exceder el 0.30 dB por cada conector. En cada enlace vamos a tener 2 conectores, uno al inicio y otro al final. En este caso, en este slide podemos ver que existen diferentes tipos de conectores, aunque en una red óptica pasiva lo más convencional es encontrar conectores SC, el conector cuadrado. Pero este conector cuadrado lo podemos encontrar, los que ya han trabajado con este tipo de aplicaciones, en 2 colores, en color azul o en color verde. ¿Y qué quiere decir ese color o qué me indica? Bueno, me indica el tipo de terminación o tipo de pulido que tiene ese conector. En el proceso de conectorización, la fibra óptica es introducida en la parte trasera del conector y ese excedente se elimina, el excedente de fibra que sobrepasa la cara de la férula se elimina, y para garantizar que la fibra y la cara de la férula queden al mismo nivel,
Bueno, estos elementos, estos conectores son sometidos a un proceso de desbaste. A ese proceso de desbaste se le llama pulido. En el caso de la fibra óptica monomodo tenemos dos variantes, el pulido UPC, que basado en TIA 568.3-D nos dice que el conector monomodo que tenga una terminación UPC va a tener los elementos que conforman el conector de color azul, ya sea la pura bota, ya sea el cuerpo, ya sea el housing, en el caso del conector SC. Mientras que si mi conector tiene fibra óptica monomodo, pero el conector tiene una terminación angulada, ese ángulo de aproximadamente 8 grados, los elementos que conforman el conector van a ser de color verde. Ahora bien, ¿para qué tengo dos tipos de terminaciones para un mismo tipo de fibra? ¿En qué me va a ayudar? Bueno, antes de pasar a eso, tenemos que tener siempre en consideración que los conectores en color verde siempre van con otro conector en color verde. Nunca acoplarlos con un conector que no sea verde, porque vean, en este ejemplo que tengo un conector SC con terminación APC y un conector SC con pulido UPC, ambos son monomodo, ambos son conector SC, por lo tanto, de primera impresión diríamos, son compatibles o deben de ser compatibles. Pues no es así, porque vean la alineación de las dos férulas, cómo quedan en el interior del acoplador. Bien, por lo tanto aquí esto me va a implicar que salga más cantidad de potencia luminosa, es decir, atenuación, y que entre mayor cantidad de aire. Por lo tanto, el regreso de luz a través del mismo núcleo hasta el transmisor va a ser muy grande, a comparación de esta acoplación de dos conectores con terminación APC, donde su pérdida por inserción debe de estar por debajo del 0.75 dB y su reflectancia va a depender de dicha terminación, donde, basado en Telcordia GR326, tenemos que para una acoplación con conectores pulido UPC, es decir, conectores azules, la reflectancia no debe de exceder el menos 55 dB. Para una acoplación con conectores con terminación APC, es decir, conectores verdes, la reflectancia no debe de exceder el menos 65 dB. Entonces, ¿cuál uso? ¿Un azul o un verde? Pues esto va a depender del tipo de aplicación, porque una terminación UPC me ofrece una reflectancia mucho más grande, aproximadamente 10 veces más grande que lo que me regresa una acoplación con conectores verdes, con terminación APC. Por lo tanto, la recomendación es utilizar conectores con pulido APC cuando utilizo o cuando estoy en aplicaciones de alta potencia, como transmisión de señal de televisión. Si solamente transmito datos, bueno, solamente basta una terminación UPC, no necesito más. ¿Y por qué digo que no necesito más? Porque un conector con pulido APC es más costoso que un conector con terminación UPC. Bien, entonces vean que la parte de la medición radica también en conocer los valores máximos. Si yo no conozco los valores máximos, nunca voy a saber si mi medición es adecuada o no, si el comportamiento de el resultado de dicha medición es adecuada o no lo es. Bien. Esto también sin dejar atrás algo muy importante, que es la limpieza de los conectores. Basado en el estándar de limpieza IEC 61300-335, que nos menciona este diagrama de flujo, donde nos dice, antes de acoplar, debes de inspeccionar y limpiar. Es decir, ya sea que yo voy a acoplar entre dos conectores dentro de mi red o el conector dentro de mi equipo activo, de mi equipo de medición, bueno, primero yo voy a inspeccionar con alguna sonda microscópica, ya sea de vista directa, vista digital o con algún software paso falla. Valido si mi conector está limpio. Si mi conector está limpio, procedo a acoplar. Si mi conector no está limpio, voy a limpiar, voy a aplicar un método de limpieza, ya sea húmedo o en seco, dependiendo el tipo de suciedad. Bien.
Una vez que ya apliqué limpieza, vuelvo a inspeccionar. Si mi conector quedó, ahora sí ya limpio, acoplo. Si no, repito el proceso hasta obtener un conector limpio. Más adelante vamos a ver las repercusiones que tiene o que podría tener un conector sucio y cómo se reflejan en las mediciones. ¿Bien? Ok, entonces ya tenemos la base. Ahora, ¿qué equipos de medición podría yo emplear? Bueno, existen dos tipos de mediciones. Existen mediciones de primer nivel y de segundo nivel, que también están descritos en nuestro estándar TIA 526, donde nos propone 4 métodos de medición. 3 de ellos son de primer nivel y el número 4 es de segundo nivel. Los 3 primeros métodos de medición es utilizando equipos de medición como fuentes de luz y medidores de potencia. Pero, ¿qué son estos equipos? Ok, la fuente de luz, como su nombre lo dice, es un dispositivo que nos va a proporcionar una señal óptica estable a diferentes longitudes de onda. Si mi aplicación es un GPON o un PON, bueno, pues esa fuente de luz debe de emitir a 1310 nanómetros, 1490 o 1550 nanómetros. Que este elemento en conjunto con el medidor de potencia nos va a permitir medir la potencia absoluta y calcular la pérdida o la atenuación de nuestros enlaces de fibra óptica. Recuerden que el principio de atenuación, más bien el concepto de atenuación es la diferencia entre la potencia de salida entre la potencia de entrada. En conjunto, este equipo debe de trabajar o lo podríamos utilizar para obtener la atenuación total y este equipo se llama medidor de potencia, que como su nombre lo dice, pues mide la potencia de la energía óptica que está saliendo de nuestra red óptica o de nuestro equipo activo. Un medidor de potencia regularmente tiene calibradas todas las longitudes de onda de operación, 850, 1300, 1310, 1490, 1550 o 1625 nanómetros. ¿Ok? Por lo tanto, en conjunto, fuente de luz y medidor de potencia nos van a permitir, calcular la atenuación con respecto a la diferencia de potencias. Por lo tanto, también sería importante saber cómo configurar los equipos. Muchos de nosotros podríamos pensar, no, pues depende del modelo, marca, etcétera. Pues relativamente no. Estos equipos son tan nobles, tan sencillos de utilizar, que sin importar el tipo, la marca o el modelo, vamos a configurar prácticamente lo mismo. En la fuente de luz, vamos a identificar la longitud de onda en la cual yo quiero medir. En este caso puede ser en nuestra aplicación PON 1310, 1490 o 1550 nanómetros. Posteriormente, la frecuencia de modulación. La frecuencia de modulación es cómo va a viajar ese haz de luz, ¿ok? Si va a viajar en un pulso continuo, en un pulso discontinuo, a qué velocidad. Entre más frecuencia, más alta sea la frecuencia de modulación, los pulsos van a ser más rápidos, ¿ok? Para nuestros métodos que nos describe nuestro estándar TIA 526, nos indica que la frecuencia de modulación que yo debo de configurar en mi fuente de luz es a 0 Hz, un haz de luz continuo. Y listo, eso es todo lo que yo tengo que configurar en mi fuente de luz. Solo la longitud de onda y la frecuencia de modulación. Posteriormente nos vamos a nuestro medidor de potencia, donde debemos de configurar la longitud de onda, la misma que yo configuré en mi fuente de luz. Ojo, punto crítico, ya que si yo configuro longitudes de onda diferentes en los equipos, pues no estoy midiendo de manera adecuada. Posteriormente, voy a configurar en mi medidor de potencia las unidades. El medidor de potencia tiene configuradas 3 unidades: watts, dBms y dBs. ¿Ok? Bueno, para este caso, para replicar los métodos de medición que nos describe TIA 526, nuestro medidor de potencia debe de estar configurado en dBs, decibeles. ¿Bien? Y listo. Eso es todo lo que yo tengo que configurar en mis equipos. Realmente sencillo, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo realizo la medición? Pues eso va a depender de qué elemento quiero medir y
¿cuántos jumpers de referencia voy a utilizar? Nuestros 3 métodos de primer nivel de medición descritos por TIA 526 nos indica que puedo utilizar un jumper de referencia, 2 jumpers de referencia o 3 jumpers de referencia, dependiendo qué elemento o elementos de mi enlace quiero medir. Nos dice TIA 526, si tú quieres medir solamente el conector inicial o final de tu enlace, utiliza el método número 1, donde solamente vas a emplear un jumper de referencia. Un jumper de referencia es un cable de fibra óptica conectorizado en ambos extremos con baja atenuación. ¿Para qué? Para que esa atenuación que genera ese jumper no afecte a mi medición, porque realmente la atenuación del jumper de referencia no es de mi incumbencia. Realmente, como no pertenece al enlace, pues no necesito yo saber su valor de atenuación, pero sí podría afectar mi medición. Por lo tanto, en resumen, si yo quiero medir un conector a la vez, debo de utilizar un jumper de referencia, donde nos dice el estándar. Coloca tu jumper de referencia, una punta en tu fuente de luz y otra punta en tu medidor de potencia. Ahí el medidor de potencia está midiendo ya la potencia que sale de la fuente de luz menos la atenuación que genera ese jumper, pero quedamos que el valor de atenuación de ese jumper no me es importante. Por lo tanto, cuando yo presione el botón ref de mi medidor de potencia, el valor que está mostrando en el display se va a ir a 0. Es decir, ese valor lo toma como potencia de entrada y lo guarda en algún lugar de su memoria. Posteriormente dice el método, ya una vez que referenciaste, ahora realiza la medición. Para realizar la medición, retira la punta de tu jumper de referencia y en su lugar, retira la punta del jumper de referencia que se encuentra en el medidor de potencia y en su lugar ingresa tu enlace, donde en este método lo que va a medir es el conector que se encuentra conectado con el jumper de referencia. Oye, ¿qué pasa si quiero medir el otro conector? Pues simplemente volteo el enlace o cambio de posición los equipos. Es decir, nuestro método número 1 nos permite medir, nuestro método número 1 utilizando un jumper de referencia nos permite medir un solo conector a la vez. ¿Bien? Para eso nos sirve el método número 1. Vamos con el método número 2. El método número 2 nos dice que vamos a utilizar 2 jumpers de referencia. Replicamos el método, conectamos nuestro jumper número 1 a nuestra fuente de luz, nuestro jumper número 2 a nuestro medidor de potencia y con la ayuda de un acoplador unimos nuestros 2 jumpers. Ya una vez que tengo unidos mis 2 jumpers de referencia, presiono el botón ref o 0 o como venga identificado en el modelo de estos equipos que ustedes tengan. Para después abrir donde uní mis 2 jumpers de referencia y en su lugar meto mi enlace. Ok, cuando yo hago referencia prácticamente le digo a mi medidor de potencia, ya no me tomes en cuenta el valor de atenuación de esta acoplación y de esta acoplación. Vamos a encontrar esos elementos que acabo de identificar ahora ya en la medición. Recuerden, de aquí para acá es referencia, de aquí para acá es medición. Ahora, esta acoplación que está aquí, la encuentro acá. Esta acoplación la encuentro del lado derecho, de este lado. La acoplación de los 2 jumpers de referencia, la mitad se encuentra aquí y la mitad se encuentra acá. Por lo tanto, en el método número 2, utilizando 2 jumpers de referencia, voy a poder medir el conector inicial, el cable y el conector final, mi enlace de punto a punto.
Eso es lo que me va a permitir medir con el método número 2 utilizando 2 jumpers de referencia. Posteriormente, vamos al método número 3, que es utilizando 3 jumpers de referencia. Coloco mis 3 jumpers de referencia como lo muestra el esquema y presiono el botón Ref para que este valor se vaya a 0. Posteriormente, retiro mi jumper número 3 y lo dejo aquí a un ladito y en su lugar meto mi enlace. Cuando yo hago referencia, le digo a mis medidores, no me tomes en cuenta esta acoplación, toda esta acoplación, toda esta acoplación y toda esta acoplación. Vamos a identificarlas acá, acoplación, acoplación, acoplación y acoplación. ¿Qué pasa? En el método número 3, utilizando 3 jumpers de referencia, me permite medir solamente la fibra, solamente el cable de fibra óptica. ¿Se dan cuenta que la combinación de los diferentes jumpers de referencia me da lugar a poder medir uno o varios elementos de mi enlace? Ok, suena complicado, ¿no? Suena complicado, pero pues anteriormente era la única opción que teníamos. Por lo tanto, se comenzaba con el método número 2, donde yo medía de punto a punto mi enlace. Si obtenía un valor alto, ¿qué pasaba? No sabía si se trataba de atenuación alta por los conectores o atenuación alta por el cable. Entonces, replicaba el método número 1 para validar la pérdida por inserción de cada uno de mis conectores. No, pues todo está bien, todo está por debajo de punto 30. Ok, me iba al método número 3 para ahora validar la atenuación de la fibra. ¿Ok? Entonces, combinando estos diferentes métodos, me permitía a mí identificar dónde podría estar la falla. En el caso de que mi cable si estuviera atenuado, ok, pues ahí ya me veía limitado con estos equipos porque ya no me podía ayudar a identificar qué puede estar pasando. ¿Bien? Ahora bien, vamos a orientarlo un poquito a la red SPON. En la red SPON existe otro equipo que se llama medidor de potencia para red SPON. Bien, el medidor de potencia para red SPON mide, como su nombre lo dice, potencia óptica. Regularmente viene descrito o configurado en dBms, lo cual este equipo yo lo recomiendo más para el tema mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo lo puedo colocar y mi red puede estar funcionando, puede estar arriba, puede estar activa. Mientras que si yo utilizo medidor de potencia y fuente de luz en conjunto, bueno, para ese caso tengo que desconectar la entrada de mi divisor de la OLT y la salida de mi divisor de algunas de las ONTs para poder medir. ¿Ok? Entonces, medidor de potencia más fuente de luz, regularmente los voy a ocupar para la parte de la implementación, para entregar mi red. Ya para el tema mantenimiento, yo les recomiendo un medidor de potencia PON, el cual trae configuradas las longitudes de onda de 1310, 1490 y 1550 y mide potencia relativamente. Por lo tanto, que si mi medidor de potencia lo coloco a la salida de la OLT, la potencia que me arroje en 1490 va a ser la potencia que sale del puerto PON de mi OLT. Por lo tanto, ahí podría yo validar que en efecto esté funcionando de manera adecuada nuestro puerto PON. Sin embargo, si yo lo coloco, mi medidor de potencia PON, antes de mi ONT, lo que llegue en 1490 debe de estar cerca o ser superior a la sensibilidad o potencia de recepción de mi ONT. Si mi sensibilidad es menos 27 dBms de la ONT y a mí me llega menos 28, por ejemplo, ok, menos 28 es menor que menos 27, por lo tanto, mi ONT tal vez esa sea la causa de que no levante, de que no dé servicio, ¿ok? Entonces, vean que estos equipos yo los puedo utilizar cuando mi red está funcionando. En el caso de que yo lo conecte a la salida de la OLT, bueno, ahí tendría que desconectar tantito el enlace como tal, pero si lo coloco
cercano a la ONT, pues nada más se va a ver afectada la ONT que estoy validando. Todos los demás van a estar en funcionamiento, ¿ok? Entonces vean que también parte de las mediciones, a propósito de las mediciones, va a tener réplica en el sentido de que yo identifique en qué longitudes de onda va cada enlace, cada tipo de enlace, el enlace de bajada, en el enlace de subida, que ya en la operación me va a permitir identificar o acercarme a donde se encuentra la posible falla. ¿Ven? En el caso de mediciones de primer nivel con fuente de luz y medidor de potencia, nada más para recalcar, la fuente de luz se coloca a la entrada de los divisores ópticos y el medidor de potencia en cada una de las salidas de mi divisor o de mis diferentes niveles de spliteo. Y el método número 4 que nos describe TIA 526 es la medición de segundo nivel. Esta medición de segundo nivel la tengo que realizar ya con un equipo especializado, con un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, con un OTDR. Con el OTDR yo puedo validar la integridad de los cables de fibra óptica, es decir, que tengan la atenuación por kilómetro que me indica el fabricante y o el estándar. Me permite validar la longitud de mi enlace, la longitud de mi enlace o la longitud a la que se encuentra cada uno de mis eventos. Puedo validar la atenuación de cada uno de los eventos y la atenuación total de mi enlace y efectos de regreso de luz como la reflectancia, que es el regreso de luz a través del mismo núcleo. ¿Okay? Esto cuando interviene un medio material diferente al del núcleo. Y la sumatoria de todas esas reflectancias lo vamos a denominar como pérdida por retorno. Todos estos factores, todos estos parámetros los puedo yo medir con un OTDR. A diferencia de los medidores de primer nivel que solamente me daba un número como tal, ¿ok? Adicionalmente, el OTDR de valores numéricos me otorga un resultado gráfico. Ese resultado gráfico se llama traza, donde en la traza yo puedo validar la recta de atenuación que me indica la longitud y atenuación de un tramo de cable, me permite validar el fin de sección o final de fibra, es decir, hasta dónde llega mi enlace. Y me permite validar los eventos que intervienen en mi enlace. ¿Pero qué es un evento? Bueno, existen dos tipos de eventos que yo puedo encontrar en una traza. Los eventos que yo puedo encontrar en una traza son los eventos reflexivos y los eventos no reflexivos. Los eventos reflexivos son aquellos que me van a generar un regreso de luz a través del mismo núcleo. Adicionalmente, una pérdida por inserción, una atenuación, lo cual se va a reflejar en mi traza con un pico de Fresnel en el caso de la reflectancia y una caída, una pendiente en el caso de atenuación. Entonces, este va a ser el comportamiento que va a tener un evento reflexivo. Mientras que un evento no reflexivo es aquel que solamente me genera una atenuación, no hay reflectancia, de ahí su nombre, ¿ok? Solamente estos comportamientos yo voy a poder identificar o va a poder identificar nuestro OTDR. Aquí la incógnita sería, ¿quiénes se clasifican como eventos reflexivos o como eventos no reflexivos? ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la clasificación. Un evento reflexivo es una acoplación. ¿Por qué? Porque la intervención de este gap que existe entre las dos férulas ocasiona que entre aire y haya un regreso de luz a través del mismo núcleo. Los empalmes mecánicos. En el empalme mecánico, en el interior, para que haya esa alineación mecánica, existe un elemento que se llama gel de alineación y o coincidencia, el cual está fabricado de otro material diferente a el del núcleo, por lo tanto me ocasiona reflexión. Y finalmente el fin de fibra o fin de sección, que es el punto donde hay mayor cantidad de regreso de luz. En el fin de fibra se regresa hasta el 4% de la potencia total que yo inyecté o que yo estoy inyectando desde mi OTDR. ¿Ok? Resumen, los eventos reflexivos son una acoplación, un fin de sección y un empalme mecánico.
Mientras que los eventos no reflexivos son donde no interviene algún otro medio material diferente al del núcleo, como lo son los empalmes por fusión. La alineación que tienen las fibras es muy precisa y en el proceso de descarga eléctrica que generan los electrodos, independientemente qué tipo de fusionadora tengan, de alineación por núcleo o por revestimiento, en ambos casos funde el revestimiento de nuestro hilo de fibra óptica, por lo tanto cuando se enfrían quedan soldados. Y en una curvatura, las curvaturas solamente generan atenuación porque el ángulo de incidencia que está ocasionando que el haz de luz viaje a través del núcleo rebotando gracias a la reflexión interna total, cuando hay una curvatura, ese ángulo cambia y en lugar de que se siga reflejando por las paredes internas del núcleo, se refracta, se sale al revestimiento. ¿Okay? Y por eso tengo una pérdida de potencia. Bien, entonces, una vez que yo ya identifiqué el comportamiento de los dos posibles eventos reflexivos y clasifiqué, los dos posibles eventos en una traza de OTDR y clasifiqué quiénes entran como evento reflexivo y quiénes entran como evento no reflexivo, con eso y más valores máximos para cada uno de ellos, que ya los vimos anteriormente, con eso yo puedo estar interpretando trazas, detectando y por lo tanto resolviendo fallas en un enlace de fibra óptica. Ahora bien, vamos a llevarlo al tema red óptica pasiva. La única diferencia de una red tradicional versus una red óptica pasiva en la medición de con un OTDR, una medición de segundo nivel, pues es que el OTDR se debe de colocar a las salidas del divisor óptico, nunca a la entrada. ¿Por qué? Porque el OTDR funciona con base a la luz que regresa, ¿vale? A la luz que se refleja. Si yo coloco mi OTDR a la entrada, aquí va a haber una división, va a tener 4 caminos, por lo tanto voy a tener 4 regresos de luz. ¿A quién le hace caso? El OTDR se va a confundir y nos va a mandar, en lugar de detectar un evento que sería mi divisor óptico, me va a detectar el divisor óptico más 3 eventos más. Por lo tanto, eso sería una medición inadecuada. Por lo tanto, recuerden, una red óptica pasiva se realiza la medición de salidas a entradas. Bien. Ahora, ¿cómo comprobar que la medición es correcta? Pues yo necesito saber el presupuesto de atenuación que tiene mi red óptica pasiva. Bien, la medición del budget óptico es la sumatoria de todas las atenuaciones que tengo en mi enlace, atenuaciones por cada divisor, por empalmes, por acoplaciones, por conectores, por cable de fibra óptica, ¿ok? Entonces, yo antes de realizar una medición debo de saber cuál es mi valor esperado. Si yo no sé cuál es mi valor esperado, pues estaría un poco perdido. No sabría si la medición que me arroja mis equipos es la adecuada. Aquí, agregando a las redes ópticas pasivas, también sería importante saber cuál es la atenuación por cada divisor. Dependiendo las salidas que tenga mi divisor, por cada factor de división en 2, yo tengo una pérdida, una atenuación de 3 dB. Por lo tanto, en resumen, no vamos a profundizar porque es un tema bastante amplio que seguramente lo veremos en alguno de otros de nuestros seminarios. Bien, en resumen, tenemos que un divisor óptico 1x2 tiene una atenuación teórica de 3 dB, 1x4, 6, 1x8, 9, 1x16, 12, 1x32, 15 y 1x64, 18 dB. Dejando solamente el factor de división hasta 64 porque GPON se basa en ITU 984 donde el factor de división máximo es hasta 64 salidas. Ejemplo de el presupuesto de atenuación en una red óptica pasiva, pues el número de empalmes por la atenuación máxima de empalmes, el número de acoplaciones por la atenuación máxima de acoplaciones, el número de conectores por la atenuación por cada conector, el número de divisores dependiendo su salida
Y la sumatoria de todos estos nos va a indicar cuál es la atenuación que voy a tener en mi canal. Misma que debe de ser igual o por debajo de la medición que yo realice. Si esa medición que yo realice, independientemente de primero o segundo nivel, si está por encima de esto, ok, hay problemas. Tendríamos que identificar qué es. Cable, acoplaciones, limpiezas, etcétera. Bien. Y para finalizar, para que vean el impacto de la suciedad en una medición y sobre todo en el desempeño de nuestras redes, ya sea redes tradicionales o redes ópticas pasivas, es la suciedad. Veamos rápidamente. Esta traza nos indica que en el evento 1 es una acoplación limpia. ¿Dónde esta acoplación limpia? Vean, el pico de Fresnel es relativamente pequeño y la pendiente es muy leve, prácticamente no se ve. Vamos a números. Me dice que esa acoplación limpia tiene una pérdida de 0.25 dB. Por debajo de 0.75, ok, por lo tanto es aceptable. Y la reflectancia de esta acoplación es de menos 67.5 dB. Menos 67.5 dB es una magnitud menor a menos 65 dB, que es la reflectancia máxima de un pulido APC. Por lo tanto, sin conocer la red, yo podría decir que esta acoplación es de conectores verdes, de conectores con pulido APC. Por lo tanto, está aceptable. Bien, caso contrario, la acoplación número 3 nos dice que es una conexión sucia. Y veamos cómo está de grande el pico de Fresnel y la caída, la pendiente. O sea, de manera visual es muy evidente esto versus la tercera acoplación. Bien, ahora vamos a números. Nos dice que tengo una pérdida de 4.87 dB. Este enlace seguramente se cayó porque recuerden que tener una atenuación de 3 dB es prácticamente perder la mitad de la potencia óptica. Y reflectancia, menos 32.5. Si acá deduje que tengo una acoplación APC, menos 32.5 para menos 65, pues menos 32.5 es 30 veces más grande que menos 65. Por lo tanto, hay mucho regreso de luz que podría afectar a el transmisor. ¿Y todo por qué? Vean la cantidad de suciedad que tengo en el núcleo, relativamente muy poca, ¿vale? Aquí vemos este círculo en color blanco, es una fibra monomodo y basado en IEC 61300-335 no permite ninguna suciedad, ninguna rayadura, ninguna partícula dentro de la zona crítica, que es la zona del núcleo, aplicable solamente para monomodo. Bien, entonces, ojo con la parte de la limpieza, en efecto, la suciedad en nuestros conectores. Bien. Y bueno, con esto finalizamos la participación. Cabe resaltar que fue a grandes rasgos. Si alguno de ustedes tiene mayor interés en equipos de medición, en la forma de realizar una medición de una red óptica pasiva en específico, bueno, no duden en acercarse con nosotros. Dentro de la presentación se encuentran nuestros datos, ya sea que el ingeniero Fernando o un servidor los llegue a apoyar. Presentación que se les va a hacer llegar vía correo electrónico en un correíto de agradecimiento. Les van a entregar la presentación en formato PDF, la grabación de este seminario y seguramente información que les va a ser de utilidad. En cualquier otro caso, si tienen alguna duda de algún otro tema, los invito a que visiten la página de nuestra empresa hermana Fibremex, donde en el apartado de consult técnico pueden realizar consultas de cualquier tópico con respecto a la fibra óptica y algunos de nuestros expertos los apoyarán a la brevedad posible. Y finalmente, bueno, nada más que agradecer la participación, que nos sigan en nuestras redes sociales. Con esto finalizamos nuestro periodo de seminarios del año 2021. Estén atentos al calendario 2022, que seguramente vamos a aportar bastantes temas que son de su interés. Al final también hay una encuesta que nos van a ayudar para saber temas que les son de relevancia. Y en ese momento abro la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengamos preguntas en el chat.
No sé si alguien me puede ayudar, por favor. Claro que sí, Vic. Por aquí Samuel Alexander nos pregunta que si con un módulo C++ es posible colocar 3 niveles de splitter. Sí, claro. Sí, para esa cuestión tenemos que considerar la potencia que tiene nuestro módulo. Pues, es lo que les comentaba al inicio. O sea, tiene que hacer el cálculo de atenuación para ver cuánto es lo que van a tener en ese enlace para ese usuario, para ese tercer nivel de spliteo. Si haciendo esto, ustedes ven la sensitividad de su equipo ONT con su módulo POM, ya sea C++, tiene una potencia determinada, una potencia mínima y una potencia máxima. Si al hacer ese cálculo con ese tercer nivel de spliteo estás dentro de los parámetros que este equipo acepta para poder funcionar correctamente, se puede hacer. De lo contrario, si estás muy cerca de los mínimos, entonces ahí mantente en el segundo nivel de splitter. Ok, perfecto. Por acá Fernando Morales nos dice, entiendo que el pulido APC es más óptimo para las reflexiones, pero ¿por qué los módulos de TX GPON tenemos pulidos rectos UPC-PC? Es que cada uno de los pulidos nos ofrece un desempeño en específico. Todo radica en la cantidad de potencia que se le inyecte a nuestro enlace. Realmente, por ejemplo, en aplicaciones de televisión, de señal de televisión, ahí agregamos otro elemento que es un amplificador dopado de Erbium, que es un EDFA. ¿Ok? Bueno, ahí regularmente se hace la transición de un pulido UPC a un pulido APC. Pero sí, regularmente nuestros equipos, nuestros módulos POR o nuestras ONTs tienen pulidos UPC. Una, porque es un pulido más fácil de realizar. Dos, tiene menor, es menos propenso al daño. Es más fácil manejar un pulido plano que un pulido angulado. Ok, muy bien, gracias, Vic. Por acá también Alfonso Molina nos dice, ¿en qué influyen los hertz en el generador de potencia? Ok. El medidor de potencia va a medir la potencia óptica, valga la repetición de la palabra, dependiendo en qué longitud de onda lo mandes y cómo mandes ese pulso de luz. ¿Ok? Entonces, si yo pusiera mi fuente de luz a 1 kilohertz o 2 kilohertz, mi medidor de potencia tendría que estar configurado a esos hertz, a la misma velocidad, ¿vale? Para poder medir lo que está mandando la fuente de luz a determinada frecuencia de modulación. Si se dieron cuenta, yo no configuro la frecuencia de modulación en el medidor de potencia, solamente en la fuente de luz. ¿Por qué? Porque por default el medidor de potencia va a medir solamente lo que venga o el haz de luz que venga a 0 Hz, a un pulso continuo, no un pulso discontinuo. Existen equipos para aplicaciones en específico donde yo le puedo configurar o ya trae una frecuencia de modulación preestablecida. En ese caso, ya yo cambio en la fuente de luz la frecuencia de modulación para que mida el medidor de potencia, la intensidad luminosa en esa frecuencia de modulación en específico. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá Elvis Chirinos nos pregunta, en caso de que exista una unión de dos fibras monomodo 50 y 62.5, ¿es reflexivo o no reflexivo? Ok, ahí creo que hay una poca de confusión. La fibra óptica monomodo tiene un tamaño de núcleo de 9 micras. De manera genérica, tenemos un tamaño de 8 a 10 micras, pero lo estandarizamos a 9 micras. La fibra óptica que tiene un tamaño de 50 micras o 62 micras es la fibra óptica multimodo, donde la multimodo está fuera de este tipo de aplicaciones. La unión como tal, por fusión, eso sería un evento no reflexivo si es la unión
por medio de un empalme mecánico, ahí sería un evento reflexivo. No sé si se referían a eso. Gracias, Víctor. También por acá Ernesto Jiménez nos dice, ¿todos los módulos de OTDR pueden hacer la medición después de los splitters? Sí, los OTRs convencionales, vamos a llamarlo así. ¿Por qué convencionales? Los OTRs convencionales tienen configuradas las longitudes de onda base, que para monomodo es 1310 y 1550. ¿Ok? Si recuerdan, en la presentación vimos que aquí interviene otra longitud de onda que es 1490. ¿Ok? Bueno, si yo mido la atenuación en 1310 y en 1490 y los parámetros de atenuación están ok, pues seguramente lo van a estar en 1490, porque 1490 tiene atenuación menor a 1550 y un poco mayor a 1310. ¿Vale? Entonces yo puedo hacer el uso de un OTDR convencional para medir en esas longitudes de onda, solamente 1310 y 1490. Si su cliente, si su trabajo es muy estricto, pueden comprar un equipo PON, un OTDR PON, que tenga longitudes de onda grabadas 1310, 1490 y 1550. ¿Ok? Entonces, sí, prácticamente todos los OTRs, mientras sea monomodo, van a poder realizar esa medición. O sea, nada más que hay que recalcar que a lo mejor han tenido problemas, pero no siempre es por el OTDR. Tienen que ver algunos otros parámetros como rango dinámico, como ancho de pulso, etcétera, que son temas un poquito más complicados y todo va con base a las características de la red, longitud, cantidad de niveles de spliteo, etcétera. Gracias, Víctor. Por acá, Marcos Sánchez nos pregunta, ¿por qué algunos dicen que GPON soporta 64 equipos por puerto PON y otros dicen que soporta 128 equipos por puerto PON? Bien, aquí la cuestión es, basándonos en el estándar, es la división de 1 a 128. Pero ahí, bajo este estándar, está 1 a 128 equipos, pero son a velocidades fast Ethernet a todos los usuarios finales o todos los dispositivos finales que vas a tener conectados. Aquí, para la parte de Gigabit Ethernet, está a 1.64 para poder disminuir a la mitad la capacidad del módulo PON, pero poder garantizarle al menos la transmisión a Gigabit al usuario final. Por eso es la única división de 1.64, pero los módulos PON como tal, ya sea el clase B o el clase C o el clase C+, tienen la capacidad de división de 1 a 128. Pero se queda a 1.64 para la parte de Gigabit. Muchísimas gracias, Fer. Por aquí, Abel Aquino nos pregunta, ¿cuál es la reflectancia máxima permitida en una red FTTH? La reflectancia va a depender del tipo de pulido. Mencionábamos que con base a Telcordia GR326, dependiendo el tipo de pulido, si tengo un pulido UPC, la reflectancia máxima es menos 55 dB por cada evento reflexivo. ¿Okay? Y para un pulido APC, la reflectancia máxima es menos 65 dB. ¿Okay? Ahí tal vez a lo que nos referamos es la parte de la pérdida por retorno, que la pérdida por retorno es la sumatoria de todas esas reflectancias, pero recuerden que también la reflectancia es un parámetro logarítmico, por lo tanto, no vamos a sumar menos 55, menos 55, menos 55, sino realmente la sumatoria de todas las reflectancias va a oscilar dependiendo del tipo de pulido. Si es un UPC, va a oscilar el ORL en 55 dB y si es APC, 65 dB. Pero todo depende del tipo de pulido que tengo en mis conectores. Perfecto, Víctor. Vamos a dar otras dos preguntitas más. Por aquí Jesús Alvarado nos pregunta que para una aplicación donde es muy importante la confiabilidad y calidad del enlace, ¿qué tipo de pulido es recomendable? Nuevamente,
La única recomendación que yo haría es, si utilizo, mi aplicación es de alta potencia, es decir, señal de televisión, ahí ocupen pulido APC, conectores verdes. Si solamente van a transmitir datos, voz sobre IP, video de cámaras de videovigilancia, solamente datos con un pulido UPC es más que suficiente. ¿Okay? Todo va a radicar en que si aumenta la reflectancia, no se va a deber tanto al tipo de conector, sino al cuidado que se tenga. Ahí es donde entra la suciedad, que estén bien acoplados los conectores, etcétera. Gracias, Víctor. Aquí Miguel nos pregunta, ¿podemos usar los mismos equipos para realizar mediciones o mantenimiento en redes desbalanceadas? Sí, sí, realmente en la parte de los divisores ópticos o splitters desbalanceados, pues la única diferencia es de que en una o en alguna de las salidas va a salir mayor cantidad de potencia que en otras. Entonces, dependiendo del factor de división en cuanto al desbalanceo, pues yo debo de conocer en qué salidas o en qué ramificaciones voy a tener más o menos potencia. Por lo tanto, el equipo de medición no le interesa eso. Él va a decir, yo estoy recibiendo tanto de potencia, tú dime si es correcto o no lo es. Pues bueno, tenemos aquí ya, tenemos muchas preguntas que digo, por el tiempo vamos a tratar de responderlas personalmente. No me queda más que agradecer a Víctor y a Fernando por el tiempo y por compartirnos todo este conocimiento y experiencias. Y como bien lo mencionaba Víctor hace unos momentos, vamos a enviarles la presentación de esta sesión, el link o el enlace para que puedan retomar nuevamente este video online y también les agradeceríamos, como bien mencionaba Víctor, ahí ayudarnos a contestar la encuesta post-webinar para poder atender temas muy particulares que les gustaría que revisáramos a través de este calendario de sesiones virtuales para el siguiente año. Y pues bueno, a nombre de Fibremex Septronics, les agradecemos a todos ustedes su participación y manténganse en contacto por todos estos contenidos que próximamente estaremos compartiendo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Excelente tarde.